cada mañana despertaba presuroso y en todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía regresaba sudoroso, junto con sus amigos su noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 Sean bienvenidos a esta Eucaristía hoy, lunes 23 de marzo, cuando tú y yo nos encontramos en este milagro eucarístico. Por eso, queridos hermanos, yo les invito que ustedes y yo nos unamos en oración por todo el mundo, para que el Señor nos mire con misericordia en medio de esta lucha que tenemos todos contra esta pandemia del coronavirus. Por eso, queridos hermanos, desde su casa, únanse en mi oración eucarística para que el Dios de la vida nos mire con amor y misericordia. Por eso vamos a pedir el auxilio de la Santísima Trinidad, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a la conversión, y más aún en este tiempo de Cuaresma, donde la Iglesia nos invita a renovar nuestra vida, a transformar nuestro corazón. Y por eso vamos a pedirle perdón al Señor en esta Eucaristía, por nuestras faltas de fe, por nuestra soberbia, por nuestra indiferencia contra el prójimo. Y por eso vamos a experimentar la misericordia de Dios en esta Eucaristía. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que renuevas este mundo por medio de tu sacramento, conceda a tu iglesia aprovechar estos signos misteriosos de tu presencia y asístela siempre en sus necesidades materiales. Por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se irán en ellas gemidos ni llantos. Ya no habrán niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y a él que no los alcance se los tendrán por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte. A punto de morir, me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes los aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y complázate. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi hijo muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, creo que la palabra de Dios hoy sale a nuestro encuentro en esta liturgia eucarística que hemos escuchado hoy. Fíjense que esta liturgia de la palabra es para nosotros en este tiempo de crisis, en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Es una palabra que sale a reconfortarnos,
una palabra que viene a nuestro oído para que nos llenemos de la presencia de Dios. Y me llama la atención porque en esta lectura el profeta Isaías nos dice: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. En este tiempo que vivimos ahorita en medio de esta pandemia, que muchos estamos asustados, otros están más tranquilos, pero el Señor nos invita a confiar más en Él, porque lo pasado Él lo volverá a reconstruir. Es decir, hoy el Señor nos promete una tierra nueva y un cielo nuevo. Por eso, después de que todo pase, volveremos a tener una nueva creación. ¿Por qué? Porque este es un tiempo en que tú y yo tenemos que confiar y volvernos a Dios. Es un tiempo que estamos viviendo de cuaresma, de conversión, de transformación. Es decir, que nosotros en nuestro corazón debemos estar pidiéndole a Dios que nos dé un nuevo corazón. Y por eso creo que el profeta Isaías nos invita a contemplar esa vida nueva, ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, esta situación difícil, ustedes y yo volvamos a Dios, nos convirtamos a Él para poder contemplar esa vida nueva. Y me llama la atención porque el Evangelio de hoy nos habla específicamente de una sanación que viene por intercesión de la fe de otra persona. Fíjense que el Evangelio de San Juan nos dice que Jesús no era bien estimado en su propia tierra. Los grandes milagros que Jesús hizo fue en tierra extranjera, es decir, en otro lugar. Y hoy el Señor sigue haciendo milagros y se sigue manifestando en diferentes países. En medio de esta pandemia, el Señor sigue sanando, sigue liberando y sigue haciendo su obra en medio de nosotros. Y ustedes dirán: Padre, ¿cómo hacemos para reconocer los milagros del Señor? Hoy muchos hermanos nuestros, incluso creyentes, están dejando su tiempo, su familia, para dedicarse al cuidado de los enfermos, especialmente los que están viviendo y los que están trabajando por aquellos hermanos que están pasando esta epidemia o esta pandemia. Fíjense que muchos médicos y enfermeras por cierto tiempo tienen que dejar a su familia para cuidar a otros que no son de su familia. Y eso es lo que hoy estamos viviendo, los grandes milagros del Señor. No directamente de Él, pero sí por manos humanas, porque somos instrumentos de Él. Gracias que por el bautismo nos vienen a nosotros, porque nosotros por el bautismo somos otros Cristos en la tierra. Y por eso, queridos hermanos, sintamos esta experiencia de dificultad como una experiencia en que Jesús va escribiendo su historia de salvación. Imagínense esto, porque hoy se acerca a Jesús, el padre de un niño enfermo. Se acerca a Jesús, un hombre que le pide por intercesión para otro. Y lo bonito es que Jesús siempre, a todo aquel que se acerca a Él con humildad, Jesús lo escucha y lo mira con compasión. Y hoy tenemos ese testimonio. Un papá que está preocupado y está llorando porque su hijo estaba enfermo. Y fíjense que esa distancia que el hombre tuvo para irse a encontrar con Jesús era lejos, una distancia larga. Tenía que recorrer un tiempo bastante. Pero ese hombre sabía y tenía su confianza en Jesús. Hoy ustedes y yo, ¿cuánto tiempo tenemos para dedicar nuestro corazón a la confianza de Jesús? ¿Cuántas veces nos acercamos como este hombre, confiado en Él? Y por eso, queridos hermanos, la intención de este papá era presentarle a Jesús la sanación de su hijo. Y se los vuelvo a releer para que esto cale en nuestro corazón.
porque hoy hay mucha preocupación en nuestros corazones. En los diferentes países estamos preocupados por esto. Y fíjense que el Evangelio dice, había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y logró que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Hoy muchas personas, en medio de este caos, pues mucha gente duda de la presencia de Dios. Padre, ¿por qué tanta maldad y por qué este virus está acabando con tanta gente? El Señor tiene que mostrar una señal prodigiosa. Pues, como ya les decía anteriormente, las señales siempre están en cualquier momento y por cualquier instrumento. Dios nos muestra su salvación. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi hijo muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Hoy el Señor a ti y a mí nos dice, vete, tu hijo ya está sano. Y confiemos en el Señor, que Él sanará las dolencias de nuestros hermanos enfermos, especialmente los que están sufriendo la causa de este virus, el COVID-19. Pero vamos a creerlo, familia. Créanlo desde su corazón y desde su experiencia de fe y confianza en el Señor. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó, ¿a qué hora había empezado la mejoría? Y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Tenemos que hoy estar muy pendientes cuando el Señor manifiesta su poder y su amor sobre cada uno de los enfermos. Hay que estar muy atentos, porque Jesús siempre está pasando por nuestros corazones. Así como este hombre recordó la hora puntual en la que se había manifestado ese milagro, así ustedes y yo tenemos que estar muy atentos, porque el Señor sigue haciendo milagros en nuestra vida. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Es decir, fíjense que aquel hombre contempló aquellas palabras de Jesús y le creyó. Y cuando se dio cuenta que el milagro se había dado, ese hombre creyó con toda su familia. Hoy es un día especial para que ustedes desde su casa, porque estamos pasando por este momento de cuarentena, desde su casa, ustedes con toda su familia tenemos que creerle a Jesús para que Él manifieste su poder en sus corazones. Ustedes y yo ya hemos recibido a Jesús por el bautismo, por la catequesis, por nuestra fe, pero tenemos que darle poder al que tiene poder, que es el mismo Jesús. Que nada ni nadie te aparte del amor de Dios, que ni el hambre, ni la desnudez, ni la enfermedad, ni este virus, el COVID-19, te aparte del amor de Dios, porque su palabra nos dice, vete, tu hijo está sano. Y hoy el Señor pronuncia esta palabra sobre Venezuela. Ustedes están sanos, pero hay que tener ese sentido de confianza en Él y de guardar siempre las prevenciones que ya ustedes y yo sabemos para poder enfrentar esta pandemia que nos acecha en este tiempo que nos toca vivir. Que el Señor pues nos dé la gracia de confiar en Él y creerle en su palabra. Amén. Que el Señor pues nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito pues, hermanos, para que en este momento de nuestra Eucaristía
Vamos a ponerle al Señor todas nuestras peticiones para que el Señor de la vida escuche nuestra oración. Y vamos a responder todos juntos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven en ellos la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que están angustiados, con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se dignen en aceptarnos con un modo agradable, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos también en esta Eucaristía por todos los enfermos que sufren el coronavirus, para que el Señor pase su mano sanadora sobre ellos y les conforte en medio de esta enfermedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos también por cada uno de los familiares de nuestros hermanos enfermos, para que el Señor le dé la confianza y la esperanza, como lo hizo Jesús con este hombre, por la intercesión, para pedirle por su Hijo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos también por nuestra patria Venezuela, para que el Señor, en su infinita misericordia, se apiade de nosotros y podamos salir victoriosos con la fe puesta en Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Como fruto de este sacrificio que vamos a ofrecerte, líbranos, Señor, de la esclavitud de nuestros vicios y danos fortaleza para vivir de acuerdo con tu evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a su voz, cantando humildemente tu alabanza.
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Baltasar Porra, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente todos los que han muerto víctima del virus COVID-19. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Eudes y Santa María Eufrasia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador, vamos a proclamar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos nos damos el saludo fraterno de la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, Señor, tú que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz. Tú que quitas el pecado, danos la paz, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor,
confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que esta Santa Comunión, Señor, renueve y santifique nuestra vida y nos ayude a alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a disponernos para recibir la bendición de Jesús Eucaristía. Señor Jesús, en este día, como lo hacemos después de todas las Eucaristías, estamos de rodilla ante tu presencia real para que tú bendigas, para que tú sanes a nuestro mundo, Señor, rodeado por esta tempestad que estamos viviendo. Por eso, Señor Jesús, queremos que con tu amor, con tu misericordia, nos cubras con tu sangre preciosa. Esa sangre que hemos comulgado en esta Eucaristía, sacramentalmente, pero también esa sangre que hemos comulgado espiritualmente, especialmente en este tiempo de cuarentena. Hoy, Señor Jesús, anhelamos que tú vengas a nuestra vida. Anhelamos ese ven, Señor Jesús, a nuestro corazón. Por eso, Señor Jesús, aquí estamos de rodilla ante tu presencia. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Que tu presencia, Señor, sea alabada, sea bendecida con nuestra oración. Hoy quiero presentarte cada una de las oraciones de nuestros hermanos enfermos, especialmente los que sufren ahorita el coronavirus. Presentarte a sus familias, presentarte, Señor Jesús, a cada uno de los médicos, de las enfermeras, que están haciendo posible el cuidado de estos hermanos. Protégelos con tu sangre preciosa, para que nada ni nadie los toque.
Dale la gracia, Señor Jesús, de protegerse en tu amor. Quiero, Señor, una bendición especial también por aquellos hermanos que por medio de esta pandemia que estamos viviendo han entrado en esos momentos de miedo, de pánico, para que tú los cubras, les des el entendimiento y que en medio de sus miedos, de sus temores, tú los abraces, tú los acompañes. Bendito eres, Señor Jesús. Y por eso en esta Eucaristía queremos recibir tu bendición, queremos recibir tu unción, Señor, para poder seguir luchando y seguir trabajando en medio de esta realidad adversa que estamos viviendo.